Bueno, buenos días, mi nombre es María Angélica Cruz Peña y voy a presentar el anteproyecto de la materia Proyecto de Investigación 1, que es factores de riesgo biomecánicos relacionados con la aparición de trastornos musculoesqueléticos en auxiliares de enfermería del Hogar San Rafael de Chía. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, tenemos que el envejecimiento poblacional ha incrementado la necesidad de institucionalizar a los adultos mayores y se ha generado el aumento de adultos mayores institucionalizados. Esto es a nivel global, pero en Colombia también han aumentado las cifras de adultos mayores institucionalizados y esto muchas veces y desafortunadamente es inversamente proporcional a la cantidad de auxiliares o de cuidadores que tenemos en los hogares. Y esto nos lleva a que se aumente la posibilidad o la prevalencia de sufrir trastornos musculoesqueléticos. Específicamente hablando de la población de nuestro proyecto, encontramos que en el Hogar San Rafael tenemos únicamente 12 auxiliares de enfermería, incluyendo la jefe de enfermeros, que nos van a ayudar con estos adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores hay en el hogar? Actualmente institucionalizados hay 112 adultos, de los cuales 78 de ellos tienen una dependencia moderada o severa. Adicional a esto, tenemos que todas las movilizaciones, traslados y transferencias que hace nuestro personal de enfermería se hacen totalmente de manera manual, ya que en este hogar y en la mayoría de hogares a nivel nacional, que son por beneficencia o por convenios con alcaldía o con acción social, pues no cuentan con herramientas manuales como grúas de cama o como bipedestadores, ni como caminadores asistenciales, ni ninguna otra ayuda. Y esto, por supuesto, genera el aumento de la carga física y del sobreesfuerzo que deben hacer los auxiliares de enfermería para poder cubrir con las actividades diarias que se deben realizar en los adultos mayores, como la higiene, la alimentación y entre muchos otros. La pregunta problema es: ¿cuál es la relación entre los factores de riesgo biomecánico y la aparición de trastornos musculoesqueléticos en auxiliares de enfermería del Hogar del Anciano San Rafael de Chía, Cundinamarca? En cuanto a los objetivos, nuestro objetivo general es determinar la relación entre los factores de riesgo biomecánico laborales y los trastornos musculoesqueléticos en los auxiliares de enfermería de este hogar. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos 4 pilares fundamentales que son caracterizar, identificar, describir y analizar. Vamos a caracterizar las condiciones sociodemográficas y laborales de todo el personal de enfermería del hogar. Vamos a identificar todos los factores de riesgo biomecánicos presentes durante las actividades o dentro de todo el turno de los auxiliares de enfermería utilizando el método REVA. Vamos a describir la presencia de trastornos musculoesqueléticos preexistentes en nuestros trabajadores o auxiliares de enfermería del hogar mediante la aplicación del cuestionario nórdico estandarizado. Y vamos a analizar la relación que existe entre los factores de riesgo biomecánicos laborales y los trastornos musculares identificados previamente en el personal. Bueno, en cuanto al marco teórico, vamos a identificar 5 conceptos básicos principales que son 1. El envejecimiento poblacional, que como ya lo habíamos dicho previamente, en la actualidad es uno de los desafíos principales en todo el sistema de salud asistencial en cuanto a adulto mayor. Como lo dije previamente, en Colombia también se ha venido presentando este fenómeno, incrementando la demanda en los servicios de salud y de cuidado, ya que muchos adultos mayores, por no decir que la gran mayoría, presenta patologías crónicas que hacen que sea aún más complicado su tratamiento y su cuidado en estos hogares de larga estadía. Asociado a eso, no solamente las patologías preexistentes, sino también el deterioro fisiológico que se presenta cuando uno no mantiene una vida activa o generalmente cuando no se cuenta con una actividad funcional básica, como por ejemplo la pérdida del equilibrio, la sarcopenia, la osteopenia, que son patologías que nos disminuyen la masa muscular y la densidad ósea, entre muchas otras que aumentan como tal la necesidad de un personal específico permanente. Y como también ya les había dicho, como ya había explicado previamente, cuando no se tienen las herramientas necesarias, sino que todo depende del trabajo manual, de la fuerza que tienen los auxiliares, pues no es tan fácil cuando la población es casi el triple o 4 veces más que los pobres auxiliares de enfermería que están ahí todo el tiempo pendientes de los adultos mayores.
El segundo concepto que vamos a encontrar en nuestro marco teórico son como tal auxiliares de enfermería. El personal de enfermería desempeña un papel fundamental en el cuidado de los adultos mayores institucionalizados, ya que pues estos brindan el apoyo o si no pues la práctica total de las actividades básicas de la vida diaria que el adulto mayor ya no puede realizar. Estamos hablando de alimentación, higiene, vestido, traslado, transferencia, entre muchas otras actividades que requieren un compromiso total del personal de enfermería. A esto le sumamos la falta de herramientas que se tienen en los hogares, lo que aumenta como tal la predisposición de trastornos musculoesqueléticos, y las zonas más afectadas, lo que nos dice la evidencia científica, son el cuello o la zona cervical, los hombros o como tal las articulaciones glenohumerales, toda la columna, pero específicamente zona cervical y zona lumbar. Y también muchas veces se ven afectados los miembros inferiores y como tal todos los miembros superiores, ya que los trastornos musculoesqueléticos nos hablan de patologías o lesiones o microlesiones en todo el aparato locomotor, lo que incluye músculos, articulaciones, tendones, ligamentos y la parte nerviosa. Bueno, y a todo esto le sumamos los factores organizacionales como las jornadas extensas, la sobrecarga laboral, los turnos compensatorios, la presión mental, que este servicio está dependiendo totalmente de ti y que el paciente tiene que estar seguro bajo tu responsabilidad, que no pueden haber caídas, que no pueden haber lesiones, que no pueden haber cortadas. Todo esto aumenta el estrés laboral y pues el incremento de la probabilidad de sufrir de trastornos musculoesqueléticos, ya que muchas veces por el afán o por priorizar la salud del adulto, que entre comillas debe ser lo fundamental, no prioriza el personal de enfermería, su higiene postural o el apoyo en otros compañeros. Otro concepto que vamos a encontrar en el marco teórico son los factores de riesgo. Y es que el riesgo biomecánico es uno de los principales factores de riesgo en el sector salud y sobre todo en la población que nosotros estamos tratando. Y aquí hablamos específicamente de manipulación de cargas, en este caso manipulación de pacientes, posturas forzadas, movimientos repetitivos, aplicación de fuerzas, posturas estáticas, prolongadas y todas las acciones que pueden afectar nuestro sistema musculoesquelético. Afortunadamente, pues aquí en Colombia, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estos riesgos biomecánicos son fundamentales y se priorizan dentro de todo este marco de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que pues ocasionan que las empresas no funcionen de la misma manera al tener incapacidades o al tener personas pues con estas condiciones, porque va a disminuir la calidad laboral y la velocidad en los tiempos. Bueno, el siguiente concepto es como tal los trastornos musculoesqueléticos o como se encuentran en la mayoría de bases de datos con las siglas TME. Esto, como ya lo habíamos dicho, es una de las principales afecciones relacionadas con el trabajo del personal asistencial en salud por toda la exigencia que conlleva su labor diaria. Y aquí nos habla específicamente de que la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy presente y, como ya lo había dicho, tiene todo un apartado en el que nos explica qué son los trastornos musculoesqueléticos y que afectan, como ya les había dicho, directamente todo el aparato locomotor. Es importante entender que aquí en Colombia está como tal toda la normativa que nos protege a nosotros o bueno, que nos tiene en cuenta para que no se generen estas afectaciones, y nos habla de que todo esto está regulado por la ley 1562 del 2012, el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, ya que en el sector salud, como ya lo hemos venido hablando, el riesgo biomecánico es muchísimo más alto en cuanto a manejo de cargas, manipulación de cargas como tal y pues todo lo que tenemos que hacer en el quehacer diario, hablando también de posturas forzadas, y que todos estos factores que les he mencionado no se presentan de manera dispersa o se generan en diferentes turnos, sino que se generan todos al tiempo en el mismo turno de manera continua, a veces durante 12 horas, 24 horas, turnos extendidos a lo largo de nuestro quehacer profesional. Y finalmente en esta diapositiva encontramos un pequeño esquema que nos va a ayudar a integrar un poco más la información. Y es que hablando de factores de riesgo biomecánico, todo se aumenta cuando generamos tiempos prolongados de manipulación manual, posturas forzadas, movimientos repetitivos, aplicación de fuerzas, posturas estáticas, entre muchas otras, y esto nos lo ayuda a determinar como tal el método REVA. Esto tiene relación y se complementa
cuando aplicamos el cuestionario nórdico en todo el personal, y esto nos ayuda a determinar la relación que puede existir con la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Bueno, en cuanto a los aspectos metodológicos, tenemos un enfoque cuantitativo, ya que esta investigación nos va a ayudar a medir y analizar la relación entre los factores de riesgo biomecánico y la presencia de trastornos musculoesqueléticos. Es de tipo observacional, ya que no vamos a realizar ninguna intervención sobre las variables, sino que únicamente vamos a observar y a documentar. El diseño es no experimental transversal, como ya lo había dicho, únicamente vamos a observar y no vamos a manipular las variables. Y en cuanto a población y muestra, tenemos a los 12 auxiliares de enfermería de este hogar, asumiendo pues que todos acepten la participación. Y pues aquí también vamos a hablar de criterios de inclusión y de exclusión. En cuanto a la inclusión, pues es importante ser auxiliar de enfermería vinculado laboralmente al hogar geriátrico, desempeñar actividades asistenciales en cuanto al directo cuidado del adulto mayor, tener una antigüedad mínima de 3 meses en el hogar geriátrico, pues para determinar que realmente si se presentan estos trastornos musculoesqueléticos, podamos decir que sí realmente fue por esta actividad desempeñada en este hogar y no una prevalencia o una preexistencia de otro empleo o de otras actividades. Y por supuesto, pues que acepte voluntariamente participar en esta investigación, y pues se va a llevar un consentimiento informado donde acepte participar y pues participar de manera completa del principio hasta el final, y no que nos abandone la investigación, porque pues esto puede generar sesgos. Y dentro de los criterios de exclusión tenemos que se encuentren en incapacidad médica o que no se encuentren dentro del hogar, que se desempeñe única y exclusivamente a actividades administrativas, ya que pues personas como la jefe de enfermería que también realizan actividades administrativas y ellos con las notas de enfermería. No quiere decir que todo el tiempo tienen que estar con el paciente, pero no puede ser únicamente un enfermero o un auxiliar que esté únicamente en labores administrativas, sino que también tiene que realizar labores asistenciales. Y pues el último criterio de exclusión es el más importante, y es que no acepte participar en el estudio, que espero que todos acepten participar en el estudio. Ahora, como técnicas e instrumentos de recolección de la información, tenemos lo primero, lo más importante, es la observación directa. La idea es observar al personal de enfermería cuando esté realizando las actividades de mayor esfuerzo, como por ejemplo levantarlos de la cama o de la silla, pasarlos a silla de ruedas, pasarlos al baño, realizar el vestido, trasladarlos de la habitación a las áreas comunes y en general las actividades que generen mayor esfuerzo o mayor necesidad de asistencia del personal. La ficha de recolección sociodemográfica, porque también es muy importante identificar pues la edad, el género, el tiempo de experiencia y de exposición laboral, la antigüedad en la institución y las jornadas de trabajo, porque tengo entendido, no estoy segura, que hay jornadas de trabajo de 12 horas, de 24 horas o hay excepciones de 8 horas. El método REVA, que es el que nos va a ayudar a esta recolección de información, y el cuestionario nórdico para identificar la presencia de la sintomatología musculoesquelética que puedan referir los auxiliares. Y finalmente tenemos el procedimiento separado en 5 fases muy importantes. La primera es la planeación, y es allí cuando nos vamos a acercar como tal al hogar geriátrico, vamos a solicitar autorización, vamos a explicarle a todo el personal y pues a las directivas que nos van a permitir realizar esta investigación. Vamos a explicar qué es lo que vamos a realizar, vamos a presentar el proyecto como tal y finalmente se va a hacer una socialización con los auxiliares. Muy importante, vamos a hacer la firma de consentimientos informados o de desistimientos. La segunda fase, que es la caracterización de la población, aquí es cuando vamos a hacer la aplicación de las fichas sociodemográficas y vamos a iniciar la construcción de nuestra base de datos. En la tercera fase, luego que vamos a hacer es la recolección de la información. Vamos aquí a hacer la aplicación del cuestionario nórdico, vamos a observar nuevamente las actividades laborales y por supuesto vamos a hacer la evaluación postural mediante el método REVA. Luego vamos a hacer, en la fase 4 vamos a hacer el análisis
Y el procesamiento de la información yo lo voy a hacer en un Microsoft Excel, en una hoja Excel, y posteriormente pues se va a realizar el análisis como tal de toda esta información. Y en la quinta y última fase lo que se va a hacer es la presentación de los resultados. Se va a expresar mediante tablas, mediante gráficos, todo pues acompañado de su respectivo análisis y pues su discusión. Y por supuesto que los resultados esperados van a ser la identificación del riesgo biomecánico en estos auxiliares de enfermería, describir la frecuencia de la aparición de los trastornos musculoesqueléticos, establecer la relación entre ambas variables y generar recomendaciones para el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sé que lo tienen y que sé que es un muy buen sistema de gestión. Sin embargo, pues una de las cosas que más nos preocupa es la falta de personal y la falta de ayudas mecánicas. Y estas son las referencias que tuve en cuenta. Tuve muchas más referencias en cuenta, pero pues estas están ligadas a la matriz de artículos y ya. Esta es mi presentación de anteproyecto, profe. Muchas gracias por la oportunidad de presentarlo sola y quedo atenta a la calificación y a las preguntas y a todo. Muchas gracias.